Hoy vamos a ver todo lo relativo a los recursos de apelación laboral. Yo soy el doctor Carlos Eduardo Tavares Guerrero, abogado, especialista en derecho laboral, y hoy vamos a presentar todo lo largo y extenso de lo referente a la apelación en materia laboral. No sin antes agradecer la suscripción de los amigos de México, la audiencia de Argentina, España, Estados Unidos y sobre todo mis colegas dominicanos y estudiantes todos. Así que hoy iniciamos esta presentación con los recursos de apelación laboral. Hay que señalar que el objetivo general de este video es analizar todo lo referente a los recursos de apelación y que al finalizar el presente video ustedes puedan estar capacitados para clasificar, dominar y redactar los diferentes recursos de apelación en materia laboral. Ustedes deben tener expectativas, es normal, ustedes están buscando un video para ver resultados. Apunten las expectativas, cualquier duda o comentario, ampliación que necesiten posterior al video. Si no les satisfizo el mismo, lo pueden hacer debajo, que luego voy a hacer entonces un otro video complementando esta información en caso de ser necesaria. Primer tema. Vamos a ver las generalidades y el procedimiento para ejercer el recurso de apelación. ¿Qué es el recurso de apelación? Pero antes de definir el recurso de apelación como tal, hay que señalar y advertir que el mismo va a empezar toda vez que se haya dictado una sentencia del juzgado de trabajo definitiva. A partir de la sentencia del juzgado de trabajo es que podemos hablar de poder interponer un recurso de apelación, poder ejercer esa vía recursiva que es la alzada, es decir, un tribunal o jueces de mayor jerarquía que puedan revisar la decisión del tribunal de primer grado. Entonces, desde el punto de vista conceptual, lo podemos definir ya así a grandes rasgos. La apelación o alzada es el recurso concedido a una parte del proceso que ha sufrido un agravio por la sentencia del juzgado de trabajo, es decir, del juez inferior, para reclamar su revocación por jueces superiores, en este caso por la Corte de Trabajo correspondiente. Es así como podemos definir lo que es un recurso de apelación en materia laboral. Bien, ahora, hay diferentes tipos de recursos de apelación. Por eso es que este tema se titula los recursos de apelación. Yo pudiera decir el recurso de apelación, pero hay varios. Hay una apelación total, otra parcial, apelación principal, apelación incidental, la apelación contra sentencia definitiva y también la apelación contra sentencia sobre competencia, que traten temas de competencia. La vamos a ver entonces todas y cada una de ellas. La apelación total es la apelación que se interpone contra la sentencia en sentido amplio sin delimitar ningún aspecto de derecho, sino que cuando la persona o parte que ha sido perjudicada en la sentencia, pues entiende que debe recurrir todos los aspectos de derecho de la misma e interpone un recurso de apelación total sobre la sentencia de primer grado. Ahora bien, si esa sentencia te ha favorecido, le ha favorecido a usted en una o varias partes, en algunos puntos de derecho, y solamente usted va a recurrir un punto que le desfavorece o varios puntos, pero no la totalidad, estaríamos hablando entonces de una apelación parcial. Por ejemplo,
Si hay una demanda en pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos y la sentencia pues rechaza el pago de un derecho adquirido, de las vacaciones, vamos a suponer en este ejemplo, y condena a los demás aspectos, a las demás prestaciones solicitadas. Pues entonces una parte podrá entonces recurrir solamente ese punto de derecho, las vacaciones. Estaríamos hablando entonces de una apelación parcial, porque los demás aspectos usted fue favorecido, usted fue que obtuvo ganancia de causa y no le interesa entonces recurrir esas partes de la sentencia. Ahora, la contraparte que también tuvo pérdida, tuvo agravio en las prestaciones laborales, es decir, en el preaviso, auxilio de cesantía, y quizás se demandó algún que otro salario de Navidad. Bueno, pues la parte que sufrió un agravio total podrá entonces recurrir la sentencia de forma total. Porque puede ser que esas vacaciones, vamos a suponer, en otro caso, que el salario que se haya determinado por parte del juez de primer grado sea un salario inferior al que solicitó el demandante y por eso recurre de manera parcial el demandante, ok, y los demás aspectos le fue favorecido, pero aún así, en cuanto a ese monto que solicitó como salario el demandante, que no pudo probar y por eso se lo redujeron, pero aún así respecto a la defensa, respecto al empleador, quizás ese salario también el que determinó la sentencia es mucho más alto que el que está alegando la misma defensa. Y incluso sobre ese mismo aspecto pueden ambas partes recurrir porque se entiende que ninguno de los dos están satisfechos, ninguna de las dos partes están satisfechas con el monto fijado por el tribunal. Es así como ya de manera puntual hay dos tipos de apelación, uno total, el que se refiere a la apelación de todas las demandas que se hicieron, que fueron rechazadas y se recurre en apelación. La parcial solamente sobre un punto o varios de ellos. Hay también, vemos aquí la apelación principal y la apelación incidental. Estas apelaciones, esta clasificación de la apelación, la va a determinar el tiempo en que fueron depositadas en la corte, el tiempo en que se produjeron, quién depositó primero el recurso, quién interpuso primero el recurso y quién interpuso de manera secundaria ese recurso. Es un tema de tiempo. El que interpuso primero el recurso no es un apelante principal. El que interpuso posterior, bueno, entonces una apelación incidental. Ahí no tiene que ver ni siquiera la extensión del recurso en sí, sino del tiempo en que fue depositado el mismo en el tribunal. Hay sentencias que se van a interponer, obviamente, contra, hay recursos que se van a interponer contra una sentencia definitiva. Sentencia definitiva son las sentencias que desapoderan al tribunal. Son las sentencias que te dan ya la capacidad, la facultad de recurrir en apelación. Pero también hay que señalar que todas las sentencias aquí sobre competencia que dicta el juzgado de trabajo son recurribles en apelación. ¿Ok? Porque estas sentencias que están aquí, que vemos aquí, posteriormente, más adelante en este video, vamos a ver algunas especificaciones, porque aquí solamente estamos hablando de la clasificación, pero hay sentencias que son definitivas, que desapoderan al tribunal, pero que no podrán tampoco ser recurridas porque no completan unas exigencias que vamos a ver que es referente al monto de la demanda. Que si el monto de la demanda no supera los 10 salarios mínimos, pues tampoco se podrá recurrir en apelación, aun siendo una sentencia definitiva en primer grado, pero que no califica para una apelación. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora,
¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el 619 del Código de Trabajo? No, que todas las sentencias que se dicten con relación a temas de competencia, o sea, competencia territorial o de atribución, que si un tribunal del juzgado de trabajo de La Vega es el competente o si no, o que si el de Santiago, eso va a determinarse con otras modalidades que se van a dar en la misma discusión de poder probar qué tipo de trabajo se ejecutaba y dónde se ejecutaba. Bueno, el tema es que todas las sentencias respecto a la competencia son apelables, son recurribles, independientemente del monto, que no supere 10 salarios mínimos, que sea de todo el dinero del mundo, que sea de lo más ínfimo. Ahí no te ha envuelto el tema del dinero que te limita la apelación. Tema de competencia. El tribunal se declaró incompetente, pues es recurrible en apelación. El tribunal se declaró competente para conocer el tema y usted está alegando de incompetencia, que eso es materia civil, bueno, también entonces hay, y viceversa, usted está alegando que eso es de cualquier otro tipo de jurisdicción y el juez entonces refiere la competencia a lo que se llama de atribución, esa sentencia será recurrible en apelación, no obstante el monto que haya envuelta en dicha demanda. Entonces, recapitulando, vamos a tener aquí tipos de recursos de apelación: total, parcial, principal, incidental, contra sentencia definitiva y contra sentencia sobre competencia. Competencia de atribuciones. ¿Atribución qué significa? Bueno, que en la materia donde se está conociendo el caso es una materia de aspectos que van a conocer el derecho laboral, todo lo que tenga que ver con el Código de Trabajo. Territorial, bueno, que es el tribunal correspondiente a nivel de una jurisdicción territorial, que hay un mapa para eso, y por cada provincia y por cada municipio especial, algunos municipios especiales, bueno, pues se tiene un juzgado de trabajo. En lo que no, pues la Cámara Civil y Comercial, actuando como tribunal de jurisdicción, de plenitud de jurisdicción, conocen esos aspectos laborales de las demandas. Aquellos tribunales que entonces sean de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo, conocen también las demandas en sus jurisdicciones correspondientes. Aclarado todo esto, podemos continuar. 3 puntos importantes del recurso. El objeto del recurso. ¿Qué se persigue con el recurso? Es el objeto. ¿Qué persigue el recurrente normalmente? La revocación de la sentencia recurrida. ¿Persigue el qué? Persigue que se modifique la sentencia, que se revoque totalmente, que se revoque parcialmente, que sus pretensiones en el tribunal, sus alegatos en el tribunal, pues sean acogidos. Entonces es el objeto del recurso de apelación. Los sujetos de la apelación son las partes, parte recurrente, parte recurrida, los sujetos, quienes están en el recurso de apelación. Los efectos de la apelación. Hay un efecto devolutivo. Una vez se interpone el recurso de apelación, la Corte apoderada del mismo, pues deberá de conocer nuevamente los aspectos del recurso. Si estamos hablando de un recurso de apelación total, debe de conocer entonces en todo lo amplio y extenso de la demanda, todo lo que implica la demanda, tanto un devolutum, quantum appellatum, tantum devolutum. O sea, el quantum appellatum es lo que va a determinar, o sea, la cantidad, la extensión, es lo que va a determinar el apoderamiento de los jueces de la Corte de Apelación. Y se va a conocer no exactamente una revisión a la sentencia, se va a conocer la demanda originaria que se depositó ante el juzgado de trabajo.
ante el tribunal de primer grado. Entonces, ahí ese efecto devolutivo es lo que hace que usted tenga el derecho, como recurrente, sea ya principal o incidental, de poder someter y de poder presentar, poder producir sus pruebas y que se discutan sus pruebas ante la Corte de Apelación correspondiente. Entonces, ese efecto devolutivo hay que tratar de mantenerlo respecto al objeto, lo que se persigue aquí en ese recurso, en esa instancia recursiva. Hay otro efecto que es el efecto suspensivo, que en esta materia de trabajo, el recurso de apelación no surte efecto suspensivo como tal. El efecto suspensivo como tal va a estar conectado, va a estar condicionado a que se deposite un duplo de las condenaciones, quiere decir el duplo significa el doble de las condenaciones como garantía de recurso de apelación. Si hubo una condenación por 500.000 pesos, una sentencia, se notifica al tercer día de esa notificación, establece el artículo 539 del Código de Trabajo, que podrá ser ejecutoria, no obstante se interponga recurso de apelación. Ahora entonces, para que el efecto suspensivo adquiera su imperio, usted debe depositar el duplo. Usted debe depositar una garantía. Usted debe de ir donde el juez de los referimientos y entonces el juez podrá a usted concederle alguna fianza, alguna otra garantía que pueda sustituir los efectos del recurso de apelación para que finalmente él mismo adquiera su imperio. No obstante, ya se ha establecido por jurisprudencia ya pacífica que el juez de los referimientos tiene la facultad de que si hay algún error grosero, si hay una contradicción entre el motivo y el dispositivo, si hay una nulidad muy manifiesta, una violación al derecho de defensa constitucional, pues podrá ordenar la suspensión pura y simple sin ningún tipo de prestación de fianza. Pero lo normal es en un estado normal de una sentencia regular que no padezca de ningún tipo de afectación, que pueda ser suspendida pura y simple por el juez de los referimientos. Para poder suspender sus efectos hay que depositar una garantía. ¿Y cuál es la finalidad de esta garantía? Bueno, lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia con un buen criterio. Y es que esa parte que ha obtenido la ganancia de causa, que normalmente es el trabajador, que ha obtenido porque es el que demanda un 95%, casi un 98%, en contra de la empresa, y obtiene la sentencia gananciosa, pues no tenga que esperar a que se conozca el recurso de apelación, porque en ese interín puede ser que el empleador desaparezca, tenga algún tipo de insolvencia y el trabajador entonces se quede sin cobrar su dinero. Ese dinero, que no es más que prestaciones económicas, prestaciones sociales, estamos hablando de una materia donde aquí lo que impera es la parte social, que hay que garantizar la parte del individuo, del trabajador, que necesita también la protección del Estado y las garantías para que finalmente ese trabajo que él ha aportado no se quede sin un resguardo y sin un amparo judicial, una tutela real efectiva. Es así como, repasando los efectos de la apelación, tenemos un efecto devolutivo que conocerá la demanda nuevamente en cuanto al alcance de la apelación que usted ha interpuesto, sea parcial o total, y el efecto suspensivo pues está supeditado a ciertas condiciones, como ya dijimos, un depósito de un duplo, de las condenaciones, unas garantías, una fianza, o que el juez de los referimientos, pues, conociendo la demanda, determine que ha habido algún tipo de violación al procedimiento
y que la sentencia debe ser suspendida pura y simple, sin ningún tipo de fianza. Entonces, aquí ya hemos visto, como estamos aquí, los tipos de recursos de apelación, los puntos importantes también de todo recurso de apelación. Okay. Y seguimos. Ok. Ahora vamos a entrar de lleno en los aspectos ya del código de trabajo en cuanto a los recursos. ¿Qué establece el 619 del Código de Trabajo? ¿Qué establece? Bueno, establece que toda sentencia puede ser impugnada mediante un recurso de apelación, sentencia que haya sido dictada por un juzgado de trabajo en materia de conflictos jurídicos. Con excepción, ya lo habíamos adelantado, ¿de cuáles sentencias? Bueno, de las relativas a demandas, aquí está, cuya cuantía sea inferior a 10 salarios mínimos. Usted se ubica en el momento en que usted va a interponer ese recurso de apelación, busca el comité, busca los salarios, busca las resoluciones actualizadas del Comité Nacional de Salario y en base a esa clasificación del salario, usted busca y calcula los 10 salarios mínimos respecto a la demanda para saber si es pasible o no de algún tipo de recurso de apelación. Bueno, entonces usted va a determinar eso. Si le favorece, pues usted hace así y determina. Si no le afecta, pues usted interpone su recurso de apelación para que se conozca ante la Corte de Trabajo. Si está por debajo de los 10 salarios mínimos, pues usted sabe ya que no tendrá ganancia de causa y será declarada inadmisible esa acción recursiva, ese recurso de apelación, porque estaría aquí chocando, violando el 619 numeral 1. Ahora, también hay otras excepciones, como son las sentencias que se acogen a un acuerdo transaccional o un acuerdo conciliatorio en primer grado. Esa sentencia tendrá un efecto de sentencia con el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. Es decir, que no podrán tampoco tener recurso de apelación, no podrán ser recurridas ante la Corte porque ya serían irrevocables. Entonces, ese sería ya el segundo numeral aquí, que son las sentencias cuya codificación este código establezca como no susceptible de dicho recurso. Ya estoy señalando un tipo, la que sean la consecuencia de un acuerdo conciliatorio, pues tampoco se podrán recurrir en apelación. Y por último, entonces, todas las sentencias, ya lo vimos anteriormente, sobre competencia son apelables en todos los casos. Ya dijimos sobre competencia territorial o de atribuciones. Ahora, ¿qué establece el artículo 620? Que solo pueden interponer los recursos de apelación contra una sentencia quien ha figurado en ella como parte. Son los sujetos procesales. Si usted no ha figurado como parte, pues usted no puede tener ese derecho de interponer recurso de apelación. Puede ser que incluso usted sea recurrente, recurrido o algún tipo de interviniente. Puede ser un interviniente voluntario o un interviniente forzoso que lo hayan llamado al proceso para que la sentencia le sea oponible. Por ejemplo, bueno, ante un contrato de empleadores entre varias empresas, demandan a una empresa, porque realmente quien contrató fue la otra, pues yo llamo a la otra y quien tiene la obligación de responder por los efectos de ese contrato de trabajo y de esa demanda, entonces yo la llamo porque no fue puesta en causa. Le digo, no, mire, yo tengo un contrato con usted y realmente quien debe responder es la empresa X Enterprise. Entonces, esa empresa, yo la llamo intervención forzosa y le digo
para que esté y la sentencia le sea oponible ante ese proceso laboral que se lleva en primer grado. La sentencia condena a ese interviniente o se le hace oponible a ese interviniente forzoso, pues entonces también tiene derecho a recurrir en apelación. Seguimos. Etapas del recurso. Aquí vamos a ver, yo lo he dividido en 3 etapas. Un procedimiento preliminar del 621 al 632, la audiencia en sí del 633 al 637 y la sentencia del 638. Bueno, esta es la etapa que si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase rápidamente en lo que seguimos ahora y en lo que vamos a entrar a conocer ya la etapa de la audiencia, la etapa de la producción y discusión de las pruebas y la sentencia. Ok, gracias por suscribirse al canal Consulta al Jurista. Seguimos. La etapa preliminar, procedimiento en la Corte de Trabajo. El 621, ¿qué establece? El cómo y el plazo en que se debe interponer el escrito de apelación. ¿Cómo se interpone el recurso de apelación? El recurso de apelación se interpone mediante un escrito depositado en Secretaría de la Corte de Trabajo correspondiente al tribunal, al juzgado de trabajo que dictó la sentencia recurrida. El plazo es de 1 mes a partir de la notificación de la sentencia. Ahora, este recurso no solamente se puede hacer por escrito, sino que el 622 establece que puede ser hecha la apelación mediante una declaración en secretaría. Pero, ¿qué debe tener este recurso de apelación? 4 requisitos fundamentales establece la misma ley. Fundamentales. Eso no quiere decir que usted no le agregue otras cosas. Pero debe tener principalmente las generales y el domicilio del recurrente. Las generales, nombre, apellido, oficio, estado civil, cédula de identidad y electoral, y el domicilio que debe estar en el asiento donde esté ubicada la Corte de Trabajo correspondiente. Segundo punto, debe tener una identificación de la sentencia que va a recurrir. Se está recurriendo la sentencia 200 del año 2023, dictada por el juzgado de trabajo de Puerto Plata, el juzgado de trabajo de La Vega, el juzgado de trabajo de La Romana, de San Pedro, del Distrito Nacional, de la provincia de Santo Domingo. Bueno, usted lo especifica, ¿ok? Donde las partes son, identifica la parte recurrente, la parte recurrida. Objeto, medios de hecho y de derecho. Ahí usted va a presentar qué usted anda, ya lo dijimos, qué anda procurando en ese recurso de apelación. El objeto y los medios. Usted hace, de hecho, usted hace una exposición de lo que pasó, una narrativa, su teoría del caso, de la situación que su demandante, en este caso, o su parte en el que usted vaya a defender, ha ocurrido como hechos de la causa. Usted lo plasma ahí de una forma precisa, clara y que se entienda, sin dejar de lado ningún aspecto importante de los hechos de la causa. Luego el derecho aplicable, el derecho que usted entiende que está invocando que se han violado, los derechos de los cuales usted es acreedor, usted debe ser tutelado, o mejor dicho, su representado, según usted sea el abogado o sea la propia parte. Pero bueno, el derecho que ha sido violado, tanto el derecho laboral como el derecho constitucional que ha sido violado en el proceso. Y luego la fecha y firma del recurso. Si este recurso no fue depositado mediante un escrito, pues solamente el secretario hará los 3 primeros puntos de aquí. Seguimos. Una vez depositado el recurso, aquí están las actuaciones del secretario y de las partes. ¿Qué debe hacer el secretario o la secretaria? Bueno, dentro de los 5 días de haber sido
depositado el recurso de apelación debe de notificarlo a la contraparte, al recurrido o recurrida. Esta es una facultad que le asiste tanto, una obligación que le asiste tanto al secretario como al recurrente, puede hacerlo. Aquí en el Distrito Nacional, normalmente lo más que se estila es que la parte que tiene más interés, que es el recurrente, notifique mediante acto de alguacil su recurso a la contraparte. Ahora, la contraparte tendrá entonces 10 días para depositar su escrito de defensa. 10 días. ¿Ok? Y dentro de esos 10 días, pues debe depositar el que un escrito de defensa que debe de contener sus generales, sus datos, su domicilio también en la corte, en la localidad donde tenga su asiento de la corte, una explicación también de los medios de hecho y de derecho y también las alegaciones propias que van en procura de su defensa. Yo le agrego en ambos casos, tanto el recurso como el escrito de defensa, que usted debe de procurar agregar buena jurisprudencia, tanto nacional como extranjera, y doctrina. Esto no lo establece así la ley, pero son ya la práctica, ya como estudioso del tema, pues es lo que se estila para poder encajar y poder dar mayor luz a lo que usted está procurando en justicia en la Corte de Trabajo. Esta defensa, este escrito de defensa, también podrá hacerse en la Secretaría de la Corte de Trabajo si usted no tiene las posibilidades de hacer un escrito. Una vez ya completado el expediente, por parte del escritor de recurso, el escritor de defensa, el tribunal, la secretaria debe enviárselo al presidente dentro de 48 horas. Y una vez también el presidente, dentro de esas 48 horas, pues debe fijar audiencia y dictar su ordenanza fijando la audiencia. Y esta ordenanza no debe de tener una fecha de audiencia menor de 8 días a partir de la producción o de la firma de esa ordenanza. Si la ordenanza se firmó el 1 de junio, pues no se cuenta ese día, tendría que ser posterior, vamos a decir, del día 10, más adelante del día 10 de junio. No debe ser entre los primeros 8 días de la firma de esa ordenanza. Y que posteriormente esa ordenanza, ¿qué debe hacer? Debe hacerse, pues debe notificarse a las partes esa fecha de audiencia y esa ordenanza. Ordenanza que también normalmente es notificada por el recurrente para llamar a audiencia a la parte recurrida y citarla legalmente con un alguacil de la Corte de Trabajo o con un alguacil de la jurisdicción de la Corte de Trabajo. Aquí está. Dentro de 24 horas, pues debe de notificarse a ambas partes, recurrente y recurrido, la audiencia. Si se quedó algún tipo de documentos que no pudo depositarse en ese escrito del recurso de apelación, en el escrito de defensa, y entonces usted tiene interés, pues lo puede hacer conforme el 544, 45, 46 del Código de Trabajo, 8 días antes de la audición de la audiencia que se ha fijado para esos fines. Puede ser tanto para la primera audiencia como si ya una vez celebrada la primera audiencia se envía el expediente o se reenvía por cualquier situación procesal, pues para admitir los nuevos documentos es con las mismas formalidades del 544, la última parte del 545 y la primera parte del 546 del Código de Trabajo. Pero es bueno hacer la observación de que es importante siempre en estos escritos que se hagan de ambas partes hacer reserva de depositar estas documentaciones. Eso siempre se pone en los escritos para que si aparece algún tipo de medios de prueba
documentales, pues usted tenga la oportunidad abierta de hacer esa solicitud. Seguimos. La audiencia fijada, se reúne la Corte en audiencia pública. El presidente ofrece la palabra a las partes para que declaren si en el tiempo que ha transcurrido después de la apelación ha intervenido algún avenimiento entre ellas. Avenimiento significa un acuerdo, un acercamiento. Y para que, en caso contrario, traten de lograrlo antes de procederse a la discusión del recurso. Este es algo que se utiliza de forma activa por los miembros de la Corte y también por los vocales que componen ese tribunal, la Corte de Trabajo. Así que, transcurrido ese tiempo, pues, en caso de que se llegue a un acuerdo, pues se firma el acuerdo ante la Corte, se dice los pagos, las modalidades, y siempre incluso se puede lleva hasta el acuerdo escrito y se solicita entonces la homologación del mismo. Pero si no hay un acuerdo escrito previo, se redacta ya mismo y se firma por las partes. Ese acuerdo ya firmado en fase conciliatoria, pues tendrá también los efectos de una sentencia irrevocable. Ya no hay discusión, ya no hay casación, ya no hay nada. Esa es la sentencia definitiva e irrevocable respecto a ese caso una vez llegado a un acuerdo conciliatorio. Así que pasado aquí, sección 35, pasado aquí la palabra para la discusión del recurso, pues las partes, tanto recurrente como recurrido, podrán hacer valer y producir sus medios de pruebas. Hay que señalar que, hablando del recurrido, el recurrido dentro del plazo de los 10 días del escrito de defensa también podrá interponer un recurso de apelación incidental y entonces también tendrá todos los derechos de producir prueba en los aspectos de derecho que hemos dicho que no está conforme con la sentencia de primer grado. Una vez ya pues la Corte edificada, pues finaliza ya la audiencia y invita a las partes una vez, como dije, si hay testigos se presentan, si hay una comparecencia personal de las partes se ordena y también se presentan como medio de prueba todos los medios de prueba que establece el Código de Trabajo. Como tal, pueden ser presentados aquí en materia de apelación, en la jurisdicción de apelación. Una vez entonces agotados los medios de prueba, si lo hay, si no lo hay, pues entonces por igual se invita a las partes a producir ya conclusiones al fondo, se presentan las conclusiones y normalmente las partes también solicitan, si es su interés, que se le conceda un plazo de 48 horas para redactar un escrito ampliatorio de conclusiones, de las conclusiones que se presentaron en esa audiencia. Así que la sentencia se dicta en el plazo de un mes. En un mes, a partir de que el proceso queda en estado de ser fallado y los jueces podrán también consultar los vocales en caso de algún tipo de duda. Así que dentro del artículo 638, lo más fundamental que hay que recalcar es que tienen un plazo y que toda esta sentencia del tribunal de la Corte de Apelación pues son también contradictorias. Vamos a ver rápidamente un modelo del recurso de apelación. Aquí lo vamos a ver. Aquí una instancia dirigida a los jueces que integran la Corte de Apelación de Trabajo, la Corte de Trabajo, en este caso del Distrito Nacional. Se identifica aquí que se interpone un recurso que lo interpone la señora, en este caso fulano de tal, en contra de la sentencia tal, se describe como está aquí. En este caso es una sentencia, un recurso contra una sentencia, porque no se ha especificado que es un recurso parcial. Si es parcial, pues se pone ahí. Se interpone
contra un recurso parcial contra el fallo de las indemnizaciones o contra las vacaciones o contra algún aspecto, las bonificaciones, algún aspecto de derecho. El recurrente se nombra aquí, el abogado, el doctor Tavares Guerrero, el recurrido o recurrida, el domicilio, la especie, la sentencia. Aquí está todo, honorables jueces, las generales y el abogado. Se hace una exposición del objeto que se persigue aquí de manera sumaria, los medios de hecho que ya explicamos, la narrativa de lo que pasó, ¿no? Cómo sucedió la relación de trabajo y por qué terminó y por qué entonces se alega la falta de no pago de los derechos que se están solicitando sean condenados por esta parte que ha sido demandada. La doctrina y jurisprudencia aplicable al caso, las costas del proceso y siempre se solicitan en favor del abogado concluyente, el petitorio conclusivo. Aquí está declarar la apelación regular y válida por haber sido interpuesta conforme al derecho. También revocar la sentencia de primer grado y acoger en todas sus partes porque una sentencia, un recurso total contra la sentencia. En todas sus partes, la demanda laboral originaria o inicial de fecha tal y condenar consecuentemente a las prestaciones laborales, derechos adquiridos, indemnización e indexación a favor de la recurrente. Se solicita el pago de la condena, de las costas y que la sentencia a intervenir sea conforme el artículo 537 del Código de Trabajo. Aquí está la reserva que se hacen de los documentos para que en caso de que se tenga la posibilidad de depositar posteriormente, pues entonces esté aquí. Fecha, lugar y fecha de recurso y firma final. Los anexos del recurso, la sentencia de primer grado, la notificación, los documentos del caso, todos los documentos del caso que se van a hacer valer en el mismo. Espero, este ha sido un modelo, esta ha sido una aplicación bien amplia. Espero que les haya servido, que realmente hayan satisfecho las expectativas que se configuraron al principio de este video. Así que le doy las gracias a ustedes por estar aquí atentos, durar tanto tiempo en este video. Pero recuérdense suscribir a este canal para que siempre les lleguen estos videos que preparo para ustedes de tanto interés. Saludos a todos.